Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Qué bueno es saludarlos en el estudio de otro tema importante desde la perspectiva de los conceptos jurídicos fundamentales y también desde los atributos de la personalidad, que es el patrimonio. Debemos de iniciar recordando que el patrimonio se considera como un atributo de la personalidad porque se trata de una cualidad que desde el punto de vista jurídico deben de tener absolutamente todas las personas, ya que les permite ser distinguidas unas de otras y también resulta algo indispensable para su adecuado desenvolvimiento como sujetos de derecho. Bajo esta premisa, entonces, comencemos a preguntarnos, ¿qué es el patrimonio? Y es que probablemente ya hemos escuchado esta palabra en diferentes ramas de estudio que no necesariamente son del derecho, como la mayoría de ocasiones ocurre en temas de contabilidad o en términos económicos en general. Por lo tanto, es importante conocer esos conceptos para poder diferenciarlos de unos de otros y poder comprender también su significado en materia de derecho. Porque si nosotros vamos a consultar en primer lugar el diccionario, vemos que la Real Academia Española nos da una definición como un conjunto de bienes propios que se han adquirido por cualquier título. Entonces, esto tiene bastante relación con lo que conocemos como patrimonio en las ramas de economía y también en las ramas de contabilidad, donde se puede hablar de un patrimonio bruto que viene a ser la suma del valor económico de todos los activos, entendidos estos no solamente como los bienes tangibles, sino también los intangibles, es decir, los derechos que pueda tener la persona en todo sentido. Por lo que podemos tener como ejemplos unas casas, un inmueble, automóviles, dinero en efectivo o incluso también en otros tipos de títulos, valores o también de contratos a favor de las personas. Y también en la misma contabilidad podemos escuchar de la existencia de un patrimonio neto, porque si se fijan, al hablar aquí de un patrimonio bruto, no consideramos nada más que activos y diríamos entonces, ¿dónde quedan todas las deudas o pasivos de una persona? Y ahí entra entonces en contabilidad el término de patrimonio neto, que se considera como la diferencia entre el valor de los activos totales y de los pasivos totales, lo cual desde esta perspectiva contable prácticamente mide el capital de los propietarios de la empresa y esto es justamente lo que se denomina como capital contable, capital de trabajo o patrimonio neto. Por lo que opera básicamente la matemática en esto, en donde se tienen que a los activos se les restan los pasivos y esto es lo que da el patrimonio neto. Sin embargo, en el derecho las cosas son diferentes porque en el derecho se trata del conjunto de bienes apreciables en dinero, eso sí, los créditos y derechos patrimoniales de una persona y también considera su pasivo, deudas u obligaciones siempre de índole económica. Muy importante notar entonces que aquí lo que se considera es el conjunto de todas estas cosas y no una operación matemática de suma y restas para determinar cuál es el patrimonio, sino que se ve como un todo unitario. Entonces, esa es la primera idea que tenemos que conseguir, que atender sobre el patrimonio. Pero viéndolo entonces ya de una perspectiva más jurídica, se comprende que el patrimonio en sí, por lo tanto, viene a ser como un contenedor en el cual se vienen a incluir todos esos derechos y obligaciones que puede tener una persona, ya sea una persona natural o una persona jurídica. Y por lo tanto, vemos que este contenedor se convierte en una universalidad como tal que ayuda a aislar todos estos bienes y obligaciones de todo el mundo exterior. De manera entonces que vemos que se conforman como un bloque. Es decir, lo que interesa aquí en el derecho es ver todo ese contenedor como tal
porque es lo que se convierte en sí en el atributo de la personalidad. De manera entonces que todos estos derechos, todos estos bienes, todas estas obligaciones en conjunto son los que constituyen precisamente esa universalidad jurídica del patrimonio. Y de ahí surgen pues también otras explicaciones que sirven también para la contabilidad y la economía, como por ejemplo que existe un vínculo entre los activos y los pasivos, en donde sabemos, por ejemplo, que el activo de una persona también viene a responder por el pasivo de esta misma, que es lo que hemos hablado cuando citábamos algunos ejemplos de las cauciones, que pueden ya chequear también ese video que les dejo en la esquina superior derecha para si quieren recordar un poco sobre esos conceptos. Entonces, de esto tenemos que hablar un poco también de las teorías dentro de las cuales se basa el tema del patrimonio. Y es que había una teoría clásica sobre la naturaleza jurídica de este patrimonio que era prácticamente de carácter subjetivo o personalista, donde básicamente lo que busca es que este contenedor de patrimonio es parte de la personalidad misma del hombre, considerada en sus relaciones con todos los objetos exteriores que le pertenecen y sobre los cuales tiene facultades que ejercitar. Entonces, esa unificación de los componentes del patrimonio es precisamente la universalidad que corresponde absolutamente a todas las personas sin distinción alguna, siendo entonces estas personas naturales o personas jurídicas. Por lo tanto, y bajo esa perspectiva es que el patrimonio se considera como en realidad una aptitud de todas las personas, tanto para adquirir bienes como para también poder transar con ellos o también para contraer obligaciones frente a cualquier otra persona. Y también esto, digamos que dio paso a la existencia, o más bien a la tesis de que solo existía un solo patrimonio, porque solamente era una sola persona, entonces solo un patrimonio para cada uno. Pero luego surgió otra teoría que ya fue desde una perspectiva más objetiva del patrimonio, en donde esta lo que consideraba es que el patrimonio es solo una masa de bienes y no se encuentra en sí unido a una persona, sino a un fin o destino que la persona tiene ya destinado para ese conjunto de bienes. Por lo tanto, es como que si el patrimonio, en términos bien sencillos, como que si tuviera vida propia. Obviamente ya eso no es lo que aplica hoy en día, y menos aquí en El Salvador, pero sí por lo menos esta teoría ayudó a comprender de que pueden existir varios patrimonios a favor de una persona, y también obviamente esto ha sido superado porque hoy en día comprendemos que las relaciones jurídicas se dan entre personas únicamente y no entre personas y objetos. Por lo tal, estas teorías sí nos sirven para identificar cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio, construir su concepto y lograr identificar también su puesto dentro de la esfera jurídica de las personas. Y es que en general, todas las personas naturales y jurídicas, y aquí vamos de sustrato colectivo, y aquí vamos a verlo con ejemplos de personas naturales, tenemos una esfera jurídica, y esta esfera jurídica viene a incluir prácticamente todos los derechos y obligaciones en general que pueden tener las personas, que no necesariamente son valorables en dinero, que no pueden tener entonces un valor pecuniario, como por ejemplo podemos hablar de la vida de las personas y de su salud, podemos hablar de las libertades en general de las personas, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de tránsito, etcétera. Podemos hablar también de la dignidad humana, podemos hablar también de temas como la igualdad entre las personas, podemos hablar también de los derechos a obtener un juicio justo,
a respetarse el debido proceso. Y dentro de toda esta esfera jurídica que puede tener la persona es que podemos posicionar a el patrimonio, en el sentido entonces de que encontramos aquí un grupo de activos y de pasivos a favor de las personas, pero como notamos entonces es solamente parte de los múltiples derechos que pueden adquirir las personas en general. De modo que una forma bastante práctica de verlo es que digamos que la esfera jurídica fuera el género y el patrimonio sea una especie dentro de este género de la esfera jurídica. Y adicionalmente, con todo esto tenemos que comprender de que las personas dentro de su patrimonio pueden incluir también derechos que son presentes, como también los que vengan en el futuro. Y a eso tenemos que considerar también que esto es pues, prácticamente una consecuencia del patrimonio, donde tenemos que distinguir a los bienes que componen el patrimonio como tal y sus activos del patrimonio mismo. Y es que, perdón, podemos afirmar que efectivamente el patrimonio, como ya dijimos, es este contenedor que es diferente a los bienes y a los pasivos que lo integran en un momento dado de su existencia. Y esto, por lo tanto, abarca todos los bienes y pasivos que pueda tener en el presente un titular y también los que pueda tener en el futuro. Es decir, potencialmente los que se van a adquirir más adelante. Con todo esto, entonces, podemos comprender que el patrimonio tiene características muy específicas y ya viéndolo desde la perspectiva de su aplicabilidad en El Salvador. Y es que en primer lugar tenemos que tener claro que toda persona, ya sea natural o jurídica de sustrato colectivo, cuenta con un patrimonio. Nadie, absolutamente nadie puede estar sin un patrimonio, en el sentido de que puede que esté totalmente vacío en su interior, que no tenga ningún bien, que no tenga ninguna deuda. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de una persona que tiene que vivir en la calle, no tiene nada en su posesión, ninguna ropa, nada de alimentos, tampoco tiene ninguna deuda, no tiene absolutamente nada, ningún activo ni pasivo pecuniario. Pero aún así, esa persona tiene patrimonio. ¿Por qué? Porque tiene ese contenedor en donde puede también incluir todos los bienes y pasivos futuros. Por ejemplo, si más tarde consigue un pan para comer, entonces ya tenemos obviamente un activo dentro de ese contenedor. Pero por lo tanto, vemos que todas las personas sin distinción cuentan con un patrimonio. La segunda característica es que solo las personas pueden tener patrimonio. Esto en El Salvador, por ejemplo, sería una mala noticia para el tío Rico MacPato, porque los animales, por ejemplo, no pueden entonces tener un patrimonio. Por eso es que en El Salvador no se le puede dejar, no se puede dejar un animal como heredero de toda una fortuna, por ejemplo. Por regla general, también tenemos que mencionar que las personas tienen solamente un patrimonio. Esto es como lo común. Pero, como mencionamos de las teorías, desde la subjetiva que apoyaba esto y luego la objetiva que ayudó a construir de que existen casos en los que pueden existir más de un patrimonio para las personas, es que en El Salvador se puede concluir que sí, podemos tener dos patrimonios o más si ciertas condiciones se cumplen, que ya vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos también que el patrimonio como universalidad, ese conjunto de bienes, ese conjunto de activos, ese conjunto de deudas, de obligaciones, solamente se puede transmitir por causa de muerte. Es decir, nosotros podemos tener una casa y venderla, tener un dinero y donarlo, tener una deuda y saldarla,
Pero esos son solamente elementos que vienen a componer al patrimonio, no es el patrimonio en su totalidad. Por lo tanto, no podemos entregarle nuestro patrimonio a alguien por un acto entre vivos, como por ejemplo decir, te vendo todo mi patrimonio y por lo tanto te vendo este contenedor en donde puedo incluir mis activos y pasivos presentes y futuros. Eso no es posible, por lo que tenemos que esperar a que las personas fallezcan para poder hacer esa transmisión por causa de muerte. Pero aquí pueden decir, bueno, pero y entonces con las sociedades, ¿qué es lo que pasa? Si una sociedad se fusiona con otra o si la absorbe o a otra sociedad, no tenemos que ver que la sociedad desaparezca. Pues, aunque tengamos figuras como la fusión o figuras también donde una sociedad se adhiere a otra, esencialmente la sociedad se disuelve, se liquida y se transforma en otra. Por lo tanto, prácticamente siempre ocurriría así también al ver los patrimonios de las personas jurídicas de sustrato colectivo. Entonces, esto nos permite analizar que efectivamente en El Salvador podemos tener casos en donde existen patrimonios separados. Y esto ocurre precisamente cuando dos o más núcleos patrimoniales que son mutuamente independientes entre sí tienen a un mismo titular. Como por ejemplo, podemos verlo cuando existe una aceptación de herencia con beneficio de inventario, en donde la persona tiene su propio patrimonio, pero a la vez viene a adquirir por transmisión de causa de muerte al aceptar herencia el patrimonio que dejó el causante o la persona que ha fallecido. Pero puede establecerse que la aceptación se hace con beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Que se separa el patrimonio personal del heredero con el patrimonio que dejó el causante. De manera entonces que este heredero no vea comprometido sus propios bienes. Cuando ocurren casos en los que, por ejemplo, si resulta que el causante tenía mayor pasivo que activos, significaría entonces que al aceptar la herencia normal, la persona tendría que pagar las deudas de esta persona fallecida aún con su propio patrimonio. Pero gracias al beneficio de inventario, eso se detiene. De manera que si no alcanzó a pagarse las deudas del causante con su propio activo, entonces ya no se tocan los activos del heredero. Y así logramos hacer esta separación de los patrimonios en una sola persona. Y otro ejemplo también es una empresa individual de responsabilidad limitada, en donde entonces la persona sustrae algunos activos de parte de su patrimonio para poderlos perder prácticamente en la configuración de una empresa individual y este patrimonio lo separa para destinarlo específicamente en el manejo de su empresa. Y esto ocurre, por ejemplo, en los casos donde la persona no quiere asociarse con otras personas, sino que decide tener su empresa él solo. Entonces, como en El Salvador no existen las sociedades unipersonales, existe esta figura y así separamos el patrimonio totalmente del personal del empresarial. De manera entonces que también así cada quien tiene sus propias responsabilidades, aunque sea la misma persona el titular de estos. Por lo tanto, podemos concluir en que el patrimonio es un elemento que tiene una gran utilidad para las personas y por lo tanto es sin duda un atributo de la personalidad, donde en primer lugar notamos que viene a servir como no solamente este contenedor que da la certeza a las personas de cuáles son sus pertenencias, sus bienes y también sus obligaciones, sino también en cuanto a que es una garantía genérica para todos los acreedores, donde, por ejemplo, vemos en el artículo 2212 del Código Civil que dice: toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros. Entonces, por ejemplo, si nosotros contraemos un mutuo, no pagamos
por lo tanto, la persona puede venir a ejecutar, ya sea que tuviera, por ejemplo, un título valor, un contrato, y con esto embargar algún tipo de bien judicialmente y luego pasar pues en algún momento a la venta en pública subasta o la adjudicación del bien gracias a los activos que tiene la persona para garantizar las deudas que tiene frente a sus acreedores. Y como ya hemos mencionado varias veces también, viene a servir como un fundamento, o más bien nos permite comprender cómo es que la muerte de una persona habilita a transmitirse todo el patrimonio que éste tenía, lo que incluye entonces todos sus derechos y todas sus obligaciones, para que en conjunto y de forma unitaria todo esto pase a las manos de sus herederos en el estado en que se encuentra. Y con esto entonces es que terminamos de analizar el tema del patrimonio. Por lo que los invito siempre a que puedan apoyarnos dejando su like, su suscripción, algún comentario al respecto de todo lo que hemos visto acá. Si conocen también otro concepto de patrimonio, los invito a que nos lo puedan compartir en los comentarios y agradecerles siempre por su buena atención a este video. Así es que con esto me despido y nos vemos en otra ocasión.